Hola, hola, su amiga la tía Chori les saluda nuevamente y les agradezco mucho por estar en mi canal. Les pido de favor que no se olviden de darle un like, si les parece interesante darle compartir y picarle en la campanita para que les avise todas las veces que yo suba un nuevo video. Y retomando nuestra plática anterior, vamos a la conclusión de cuando por fin se dio mi cirugía, que me trepanaron. Y resulta ser que cuando al fin se me concedió que me internaran en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, me internaron un lunes que era previo al jueves 16 de julio de 1991 y me internaron con anticipación porque me tenían que hacer varias preparaciones, me tenían que hacer una angiografía para bajar la presión de mi cabeza, como reducir el flujo sanguíneo. La verdad es que no recuerdo bien cómo era eso. Y entre todo lo que me hicieron, me pusieron un catéter que iba directo a mi corazón y un montón de tripas más. Y entonces, en la tarde de ese primer lunes que estaba yo internada, ya que me habían empezado a poner todo lo que me pusieron, una vecinita de cuarto viene y me dice, oye, dice mi hermana que sí, tú eres la que estás saliendo en una novela. Le digo, ¿qué novela está viendo? Milagro y Magia. Le digo, ay, sí, tuve la oportunidad de trabajar con la señora Florinda Mesa, que produjo, dirigió y protagonizó, escribió también y protagonizó esa historia, que era una historia muy bonita. Entonces a mí se me hizo fácil pararme y arrastrando los dos tripiés que tenía de cada lado por todo lo que colgaba de ahí, me fui a meter al cuarto de ellas y entonces todavía se me ocurrió intentar repetir algunos de los pasos de baile y todo esto, pero no era posible porque inexplicablemente tenía muy entorpecido todo mi lado izquierdo. El caso es que por andar de ridícula, de repente, ¡zas!, que se me zafa el catéter, que estaba directo al corazón y que empieza a hacer un chorreadero de sangre, pero así como una manguerita. Yo dije, oh, por Dios. Entonces ya vinieron rápido, me llevaron a mi cama y ya pararon el sangrerío y todo esto. Y me dijeron que si no me quedaba quieta, entonces me iban a amarrar a la cama. Yo más que nada sentía mucha vergüenza por todo el desaguisado que había provocado. Pero entonces, para el día siguiente, las vecinitas se trajeron su tele para mi cuarto y ahí lo estábamos viendo todas, junto con las que estaban en mi cuarto también internadas. Y resulta que eran unos días lindos, tranquilos. En algunos momentos yo me podía olvidar de que a lo mejor me moría, porque recordemos que el doctor Pani me dijo, digamos que de 1000 posibilidades que tienes tu cirugía, solo una está a tu favor de que la puedas resistir. Ya lo que tengamos que hacer o podamos hacer queda como secundario, pero bueno, pues sí existe ese peligro. Entonces yo de momento me olvidaba de eso, ¿no? Pero pues ya cuando llegó la noche previa, que era un miércoles para amanecer jueves, me acuerdo muy bien que estaba yo viendo, la vecinita me dejó prestada su televisión y estaba yo viendo a Verónica Castro, que tenía su programa, no sé si era Mala Noche, no, uno de esos programas nocturnos que tuvo, y estuvo Mijares como invitado de ella. Me refiné el programa completito, pero yo no me podía dormir por los nervios, porque tenía miedo también, aunque me había reconciliado con Dios y eso me había regalado una enorme paz. De todas maneras tenía mucho miedo y tenía nervios. Entonces ya llegaron por mí como a las 4, me volvieron a rapar. Un día antes, ya rapada,
me habían pintado por aquí la cabeza, por donde iban a entrar, delimitaron de acuerdo a los resultados de todos los estudios que me habían hecho, para delimitar más o menos por dónde estaba el tumor y ahí saber por dónde iban a ir abriendo y todo eso, ¿no? Entonces ya nada más me volvieron a quitar pelitos así que habían crecido por aquí y por allá y me llevaron al quirófano. La cirugía estaba programada para ser a las 5 de la mañana. Recuerdo muy bien que cuando salimos de mi cuarto y pasamos por el pasillo que comunicaba hacia el elevador para ir a los quirófanos, estaban mi mamá y mi hermana mal esperándome, me dio la bendición mi mamá, que para mí era el escudo más fuerte y más resistente que podía existir. Y me fui ya a la cirugía. Y bendito sea mi Padre Dios, no duró más que como 8 horas y cachito, si acaso 9 horas. Pero lo mejor de todo es que se dio el milagro. Resulta que a la hora que abrieron, encontraron muchísimos vestigios de que el tumor había estado ahí, pero se desapareció. Entonces, ya nada más, según lo que me explicó el doctor Pane, me enredaron la yugular que me había quedado muy crecida y me pusieron una prótesis de titanio para que hiciera las veces del conducto del nervio facial. Yo no lo sabía, pero el nervio facial es del grueso de un cabello. Y cuando estuvo ahí el bicho latiendo, lo fue erosionando el huesito y como era tan delgadito acabó por destruirlo, lo erosionó por completo. Y mi nervio facial andaba ahí volandito así nomás. Por eso es que se me reproducía y se me reproducía la parálisis. Entonces, una vez que ya lograron más bien no detener, sino meter el nervio facial en esa prótesis de titanio que me pusieron, honestamente mejoró bastante la postura de mi cara, pero nunca se recuperó, porque además fueron varios años los que estuvo ahí la parálisis, ¿no? Entonces se hizo el milagro, no hubo necesidad de llevar a cabo la cirugía grande y pues ya, pasé los 2 siguientes días, o sea, el día de la cirugía y otros 2 en terapia intensiva, que eso se lo hacen a todos los trepanados, y ya conforme vas evolucionando, ya te pasan a terapia intermedia otros 2 días y ya después te mandan a tu cuarto. Cuando a mí me mandaron a mi cuarto, el doctor Pane me dijo: Gaby, necesito que le eches muchas ganas, que te empieces a movilizar para que te me vayas de aquí lo antes posible, porque no quiero que todo lo que hemos conseguido con el milagro que Dios nos regaló se nos vaya a echar a perder con que pesques un bicho del hospital. Entonces es imperioso que te empieces a movilizar. Se sale el doctor de mi cuarto y llega mi hermano Ale y le digo: ¿sabes qué, Ale? Por favor, llévame al baño, quiero hacer pipí. Me dice: ¿cómo crees? Ahorita te traigo el cómodo. Le digo: no, necesito ir. Bueno, voy por una silla de ruedas. No, el doctor Pane dijo que me empiece a movilizar para que no pesque un bicho. Entonces ya las vecinas de las otras camas le dijeron: sí, doctor, nosotros oímos. Entonces mi hermano, muy en contra de su voluntad, pero dijo: ok, vamos. Iba yo sintiéndome fatal, sentía que me caía, estaba sumamente mareada, me sentía muy débil, mis piernitas se me hacían así, me temblaban horrible. Y entonces recuerdo que cuando yo me iba a sentar al guate, todavía mi hermano me dice: a ver, déjame ayudarte a sentar. Le digo: no, yo puedo sola, gracias. Le digo que se vaya para allá, cierro la puerta y en ese momento se me pone todo negro. Corte A, despierto en mi cuarto, rodeada de doctores, y me estaban suturando la cabeza, porque aquí, a pesar de que estaba toda vendada, con el marracatazo que me puse, tiré la puerta que tapaba el water y me llevé de corbata el cancel de la regadera. Y con la orilla de algo me abrí aquí a un
teniendo las vendas. Entonces ya me estaban suturando y todo. Resultó que la presión se me cayó hasta el piso y les costó mucho trabajo reanimarme. Pero bendito Dios, se logró. Y entonces ya dijo el doctor Pane, no, por favor, ¿cómo es posible que si eres doctor no hayas tenido precaución con esto, no? Entonces ya, ahí quedó, nos regañaron tanto a mi hermano como a mí. Y como a los 3 días ya me mandaron a mi cuarto, le dijo el doctor que no podía estar más de 2 personas conmigo en mi cuarto, que nadie debería de fumar cerca de mí. Y ya, nos dio todas las indicaciones para que yo estuviera, pues, lo mejor posible en mi casa. A las 2 semanas voy con mi hermano Ale a ver si ya me quitan las puntadas, porque tenía yo todo esto cosidito desde acá. Recordemos que me quitaron la oreja. Y de hecho, por eso ven que se me caen mis lentes a la izquierda, porque me quedó pegada más abajo. Pero el doctor Pane hizo su mejor esfuerzo y no me dejó sin oreja. Que no oiga es otro boleto, pero estéticamente me pegó mi orejita, aunque haya quedado un poco más abajo, y eso se lo agradezco mucho. El caso es que cuando me llevó a que me quitaran las puntas mi hermano, le dice, fíjate que me quisiera llevar a mis papás y a Gaby a la playa, doctor, ¿cómo ves? Entonces el doctor Panic estaba ahí agachadito escribiendo en la historia clínica, o yo no sé. Voltea y le dice, ¿tu hermana se puede ir a la luna si quiere, colega? Después de todo lo que hemos vivido, indudablemente está tocada por Dios. Y por supuesto que la puedes llevar a la playa. A la hora que traté de jalarme los puntos el doctor, se atoraban, señal de que no estaba cicatrizado. Entonces dijo, pues no importa, ¿cuándo se van? No, pues nos queremos ir el lunes y regresar el otro lunes. Ok, váyanse y ya de la que regresen de las vacaciones, la vuelves a traer a ver si ya le puedo quitar las puntadas. Ok, muchas gracias. Nos fuimos a Acapulco. Bueno, no es cierto, fuimos a Cihuatanejo. Y mi primo Carlos, que trabajaba en Televisa, nos consiguió una super camioneta para que fuéramos cómodos. Entonces nos fuimos mi hermano Ale, su ex esposa Lupita, sus 2 hijas que estaban chiquitas en ese tiempo, mi mamá, mi tía Gloria, que fue mi segunda mamá, mi hermana Male y yo. No, no, no. Yo me quería morir porque me sentía fatal. Pero me decían, ¿vas bien? Sí, claro. ¿Vas bien? Sí, claro. Volví el estómago algunas veces, tenía el mareo horrible, me dolía la cabeza, me dolía el cuello, me dolía aquí mi herida. No, 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 yo estaba arrepentidísima de haberme ido. Cuando por fin llegamos a Ixtapa, no me podía bajar de la camioneta de lo que me dolían las piernas, me dolía todo el cuerpo y estaba yo sumamente débil, honestamente. Entonces, pues ya entre todos me ayudaron a bajar y ya me agarraron de cada lado a alguien para que ya nos metiéramos al hotel. Total que ya yo pedí que me dejaran acostada en el cuarto, puse el aire acondicionado a todo lo que daba y mis papás pues obviamente no se querían bajar, ni mi tía Gloria, ni Male. El caso es que les dije, por favor váyanse y déjenme descansar. Aceptaron, pero a cada ratito subían, entonces no me dejaban ni siquiera descansar. Entonces, total que ya bajamos para que desayunáramos. Me costaba mucho trabajo, imposible pensar en ir a la playa, pero para el miércoles o jueves siguiente de que llegamos el lunes, mis sobrinitas me decían, ándale Gaby, vamos a la playa, vamos al mar. Yo no puedo, hija, no puedo. Entonces ya mi hermano y mi ex cuñada me dijeron, vamos, te agarramos de cada lado. Me costaba un trabajo caminar en la arena, espantoso, y sentía yo que no me podía mover, o sea, yo sentía que los pies se me hundían y todo me daba vueltas, no, 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 era algo horrible. El caso es que me fueron metiendo de a poquito.
Y no conforme con que yo ya había dicho que me sentía mal y todo, me dijo mi hermano, ya, no seas chillona, vamos a subirnos a la banana. Y yo dije, bueno, pues sí, ahí voy ahí sentada. Pero nunca se me ocurrió que este bárbaro la iba a voltear. Y si yo no podía ni con mi alma, pues me estaba ahogando cuando nos caímos de la banana. Entonces ya rápido me sacó y todo. Y en eso yo pego un grito porque siento que algo me camina aquí. Y le digo, ¡ay! ¡Un bicho! Y me hago así, lo jalo, el hilo de mi sutura. Se me acabó de cicatrizar mi herida con el agua del mar. Entonces yo dije, bendito sea mi Padre Dios, una más. Pero no me volví a acercar al mar, por supuesto. Yo me la pasaba en la terraza del cuarto del hotel y ahí me sentía a gusto escuchando el ruido del mar, pero estando más fresca, sin asolearme. El caso es que todos me cuidaron mucho, me consintieron mucho, ay, perdón, y fueron unas vacaciones muy hermosas. Y ya cuando regresamos, fuimos a ver al doctor Pane, me revisó, vio que efectivamente ya estaba cicatrizado esto, entonces ya me dio los cuidados que tenía que seguir y demás. Fue una experiencia muy fuerte. Y ustedes preguntarán, si nos ibas a platicar de tu preparación como actriz, ¿qué cuernos nos estás platicando todo esto? Y todo tiene un fin. Yo quiero invitarlos a que si ustedes conocen personas que tengan secuelas de parálisis facial, los inviten a que vengan al canal. Porque el que diga, a mí no me acompleja, a mí no me molesta, a mí no me preocupa, está mintiendo. A mí me ha costado años y años y años de terapias para más o menos tratar de entender que no hay vuelta para atrás, que no hay vuelta de hoja, pero que yo diga es una aceptación al 100%, mentiría. Porque además, como les platiqué, no veo con este ojo y cuando me quisieron emparejar para que se vieran simétricos, pues no se consiguió y entonces ahora los dos se me van para afuera. Antes este lo tenía para adentro y este un poquito para adentro, pero ahora los dos se me van para afuera como ya lo pudieron observar y cada que hablo este se cierra, entonces parece que este lo abriera yo desorbitadamente. Entonces, yo lo que quiero es que las personas que se sientan acomplejadas vengan aquí a mi canal, podamos platicar, que me dejen aquí abajo en los comentarios sus experiencias y nada más que yo ya tenga un poco más de cancha para manejar mi canal, quiero que tengamos pláticas haciendo en vivos. Porque la vida no deja de ser hermosa, porque la vida no deja de sorprendernos y porque mucho de lo que nosotros sentimos y pensamos por nosotros es lo que los demás perciben. Cuando las personas nos hacen bullying, cuando se burlan de nosotros, cuando nos dicen cara chueca, visca, cualquier cantidad de apodos y de insultos, bueno, que ellos piensan que son insultos, pues yo he aprendido que eso nada más demuestra que ellos tienen un gran vacío por dentro, que necesitan mucho cariño y necesitan mucha comprensión para que se les quite ese coraje por las personas, que no tenemos un físico prototipo, digamos. Y esto también va aunado para la actuación. En el video pasado también olvidé decirles que antes de que se me paralizara la cara, tuve la oportunidad de tomar varios cursos de actuación también en el CEA, en el Centro de Educación Artística de Televisa. El maestro Eugenio Cobo fue muy amable conmigo y me dio la oportunidad de tomar varios cursos. No hice la carrera ahí completa,
porque yo ya la había terminado cuando ingresé a Televisa, pero sí me permitió tomar varios cursos que me han servido de mucho. Pero lo que vamos a unir en este momento de mi experiencia con el tumor que tuve y con todo esto y con todas las secuelas que me han quedado, me han hecho entender que nunca en mi vida voy a tener un protagónico ni en cine ni en televisión. Pero ¿qué creen? Que no dejo de ser la protagonista de mi propia vida. Y si yo puedo compartir un poquito de lo poquitito que yo sé y a alguien le sirve, entonces mi vida va teniendo un mejor sentido. Es muy difícil para la gente que te ve, que se siente identificada contigo, porque al estar tu cara deformada, no les agrada, no les hace sentir bien. Y yo estaba convencida de que yo no iba a volver a trabajar. Incluso Dacia Arcaras, que fue mi mejor amiga de la escuela de la carrera de actuación, me decía cuando ya habíamos terminado de estudiar, a propósito, ella fue quien me puso la chori. Y esto fue porque cuando empezamos a estudiar la carrera de actuación juntas, en aquel tiempo yo, ¡ay, otra vez lo moví, perdón! Acuérdense que estoy aprendiendo a manejar esto. Cuando estábamos en la escuela en el año 83 que empezamos, yo no sé por qué estaba de moda que para referirse peyorativamente a alguien le decían, estás como trepanado, estás como loco, estás tarado. Y como yo había conocido personas que sí habían crecido, o sea, habían llegado a ser adultos padeciendo PCI, lo que es parálisis cerebral infantil, yo escuchaba que les decían estúpidos, que les decían idiotas, que les decían locos, que les decían tarados, y a mí no me gustaba escuchar que se refirieran así a esas personas. Entonces, cuando yo ya era adulta y escuchaba que todos decían eso de estás loco, estás tarado o estás como trepanado, sin saber que yo me iba a convertir en una trepanada, pues yo decía, estás choriza o estás chorizo. Y entonces cuando entramos a la escuela y Dacia me decía, ¿qué quieres decir con que estás choriza? Y yo le decía, pues que no, te falta que te aprieten un tornillo, hombre, como la gente dice, estás loca o como loca, pues yo prefiero decir, estás choriza. Ah, bueno. Entonces ya luego cuando estábamos en las clases y así que de repente llegaba ella y apenas estábamos empezando el año, entonces ella llegaba corriendo y decía, oye, ¿no viste a...? Y no se había aprendido todavía mi nombre y decía, a la choriza, sí, que se subió a esgrima o que lo que sea, en donde yo estuviera, ¿no? Entonces, de ahí se me quedó la chori, porque ella dice, ay, es que choriza se oye feo, pero la chori, ¿te puedo decir la chori? Y yo, claro. Y de ahí todos en la escuela me empezaron a decir la chori. Y como Dacia me puso ese apodo con tanto cariño, pues me gustó y lo adopté. Y después, cuando estaba a punto de abrir mi canal, con todos mis amigos de Facebook, les pedí que me orientaran qué nombre me convendría ponerle a mi canal y ellos me aconsejaron que le pusiera la tía Chori. Por eso es que estoy aquí como la tía Chori. Y reencaminándonos, yo estaba convencida de que no volvería a trabajar y Dacia me decía, Chori, ¿pero qué no te aburres estando en tu casa sin salir? Pues no, porque he aprendido muchas manualidades y me gasto los nervios haciendo eso en lo que no tengo que atender a mis papás, porque mentiría si dijera que de la noche a la mañana no paraba de atenderlos, ya que les había dado de desayunar, ya que había bañado a mi papá, que mi mamá se bañó, que se venían a sentar tranquilos, pues ya yo me podía poner a hacer mis manualidades y estábamos ahí sentados en la sala los tres, ellos viendo la tele y yo haciendo mis manualidades hasta que llegara la hora de la comida. Entonces, luego Dacia me decía, pero Chori, ¿y la actuación ya no la vas a retomar? Y yo le decía, pues es que da chola, ahorita lo que me tocó
es atender a mis papás. Recordemos que yo le dije, si el mundo está lleno de cosas que quiero y no puedo ser, dame la oportunidad de ser la mejor en lo que tú quieras y yo pueda. Y se dio la coincidencia de que mis papás necesitaban quien los cuidara y también en ese tiempo se había dado una ola de que había cuidadores tanto de niños menores como de adultos mayores que los habían maltratado. A un niñito le hicieron algo impensable que se llamaba Braulio. Fue un tema muy sonado, muy seguido por todo el mundo, porque fue terrible. Entonces, a mi mamá la habían mal diagnosticado con cáncer en la columna. Bendito Dios, fue una equivocación. Pero entonces cuando dijeron los doctores esto, pues yo soy la más chica de 8 hermanos, ¿no? Entonces dijimos, entre todos, pues vamos a contratar una enfermera, un cuidador que venga a atenderlos. Y entonces mi mamá me dijo a mí, por favor, no, ¿qué tal que nos pasa lo que a los abuelitos de Braulio? Mejor cuídanos tú. Entonces hablé con mis hermanos, hicimos el trato de que ellos nos mantendrían y yo me dedicaría a cuidar a mis papás. Entonces, así lo hicimos y sin pensar dejé de trabajar. Entonces yo le decía a Dacia, si Dios me dio la oportunidad para que yo cuide a mis papás, pues lo tengo que hacer lo mejor posible. Evidentemente, sí llegué a padecer el síndrome del cuidador. Ahora sé que se llama síndrome de cuidador porque creo que es un término reciente. Y sí, había veces en que estaba de muy mal humor. Con mi mamá particularmente tenía muchas discusiones por X motivo y con mi papá me llevaba de pelos. Con mi papá era maravilloso, nos pasábamos riéndonos. Muchas veces incluso mi mamá me decía, claro, como no soy tu papío, claro, como no soy tu papá. Pero es que los dos tenían una manera de ser radicalmente diferente. Y a mí me gustaba más la forma de ser de mi papá, que era muy positivo, que era muy aguantador. No digo que mi mamá fuera una chillona ni una horrible persona, de ninguna manera. Pero yo comulgaba mucho más con la manera de ser de mi papá. Pero una vez más me desvié. Discúlpenme ustedes, por favor. Resulta ser que yo le decía a Dacia cuando ella me decía, ¿y la actuación no extrañas actuar? Por supuesto que yo extrañaba actuar, pero yo le decía, sí, Dachola, pero si me toca, Dios me va a guardar un lugarcito. Y así estábamos. De repente, en 2004, suena el teléfono de la casa. Yo no sé si había celulares ya en ese tiempo, yo no tenía. Pero suena el teléfono de la casa y preguntan por Lucrecia Monge, que es mi nombre artístico. Entonces yo dije, ah, chirrión, yo soy quien me habla. ¿Quién eres? Hola, ¿cómo estás? Soy Roberto Hernández. Resultó que era un chico que cuando yo había empezado a ir a Televisa en los 80s, era asistente del asistente de producción de los programas de Luis de Llano. Y entonces él muy lindo me invitaba a trabajar o sea, me recomendaba con el que era el jefe de reparto y así me conseguía algunas pequeñas participaciones y ya después él se convirtió en jefe de reparto y entonces con mayor razón me invitaba a trabajar. Una vez que me enfermé, ni siquiera dije nada, ya, bye. Me desaparecí de Televisa. Yo tenía un proyecto muy importante, estaba así de conseguirlo cuando amanecí con la cara paralizada. Entonces ya ni para qué hablar de eso. Entonces, en 2004 me dice, soy Roberto Hernández, que después se hizo productor en Televisa. Y desgraciadamente el año pasado falleció por COVID. Estaba muy joven mi Robert. Y en ese tiempo me dices que mi hermano te vio de lejos, dice que has subido de peso y que algo te pasó en tu carita. ¿Qué te pasó? Le dije, pues es que se me paralizó. No me digas.
me dice, no te vayas a molestar conmigo, pero fíjate que necesito una muy buena actriz que tenga sobrepeso y tus características físicas me vienen al pelo. Es un solo capítulo, pero es definitivo para una novela que estoy produciendo ahorita que se llama Corazones al Límite, me parece. Es un chorote el que te vas a aventar, pero yo sé que puedes. Le digo, Robert, pero ya no estoy dada de alta en la ANDA, me di de baja en Hacienda. En aquel tiempo se podía, yo no sé si hoy se puede dar de baja uno en Hacienda. Me dice, yo te mando a alguien que te lleve a arreglar tus papeles, pero de momento échame la mano, ven y graba. Y yo, pero ¿cómo? Es un solo día. Es que yo no puedo porque mis papás me dijo, bueno, si en fin de semana puedes conseguir, ¿qué tal si lo hacemos el sábado? Y yo, no lo sé, déjame preguntar si tengo alguien que venga a suplirme, porque ya le había yo platicado que estaba dedicada a cuidar a mis papás. Entonces ya mi hermano Ray y mi sobrina Quetzali, que es la más chica de sus hijas, tiene 3, como les platiqué, dijeron, nosotros venimos a cuidar a mis abuelitos, me dijo la niña. Bueno, pues órale, gracias, y ahí me voy. Fue lo más maravilloso, lo más gratificante, volver a pisar Televisa, volver a entrar a peinado y maquillaje. Era muy difícil para mí estarme viendo en el espejo a la hora que me peinaban y ver mi cara paralizada, porque en mi casa yo ya estaba habituada. Pero aquí que te estén peinando, que te estén maquillando y estés viendo al espejo, es bien fuerte. Pero nada podía devastarme ni un poquito así, o sea, yo era la más feliz. Llegué al foro, bueno, desde que llegué me dieron llamado más temprano para que desayunara ahí y darme mi librete, que me aprendiera todo el chorote, aunque me iban a poner apuntador, obviamente. Pero si como actor no estudias tu libreto, no puedes dar las intenciones aunque no te las aprendas de memoria. Te lo tienes que tener una idea clara de qué es lo que vas a decir durante la grabación para que puedas darle la entonación, para que puedas crear un panorama del personaje. Él a mí me dijo, eres una mujer sumisa, multimillonaria, tu papá se acaba de morir, te dejó toda la fortuna y por eso tu marido se casó contigo, pero te trata muy mal y tu suegra te trata peor. Pero pues yo tenía que leer todo lo que iba a ser mi diálogo y el contexto, que ya más adelante hablaremos de lo que significa crear el personaje, ambientarlo, la psicología del personaje y muchas cosas más. Entonces, ya cuando vine a grabar, en el primer intento la verdad es que se me lenguó la traba, como me ha pasado ahorita, y tuvimos que repetir y yo me moría de la vergüenza. Pero ya a la segunda me fui cual hilo de media, no salió muy bien. El director de cámaras me felicitó y ya vino mi Robert y me dijo, te felicito, Lucrecia, porque lo hiciste de maravilla. Era un chorototote y lo sacaste. Le dije, sí, pero no a la primera. Me dice, pero de todas maneras, no importa. No pasó nada con la primera equivocación. Yo dije, yes, muchas gracias. Entonces, después tuve posibilidad de trabajar en Ruby, pero una versión que había hecho el Güero Castro y que protagonizó Bárbara Mori. Y era una enfermera, pero yo me sentía muy feliz de tener llamados, me hicieron mi uniforme a mi super talla 48, o sea, fue maravilloso. Gina Ramos, que es la jefa de elenco, la que escoge a los personajes, fue quien me hizo el maravilloso favor de mandarme a hacer mi uniforme y todo eso. Y los llamados que tenía yo me sentía muy feliz, pero me sentía angustiada porque estaba dejando a mis papás solos. En la mañana
estaba Siri, que fue más que mi hermana, una asistente que tuvimos por muchísimos años y que desgraciadamente falleció después de que fallecieron mis papás, pero en ese tiempo la teníamos a ella. Entonces ella me decía, comadrejita, usted váyase tranquila a su llamado y yo me quedo con mis abuelos. Pero yo nunca llegaba temprano, ella a las 13 iba porque trabajaba como secretaria de mi hermano Alejandro, porque cuando llegó a trabajar con nosotros se metió a estudiar la carrera de secretaria, cosa que nos pudo encantar. Y bueno, entonces yo me sentía muy agobiada de que mis papás estaban solos. Entonces sí empecé a pensar, por favor, Dios mío, me encantan los llamados, pero mejor ya no quiero más para que ya no se queden solos mis papás. Y entonces me volví a retirar. Terminé esa participación en Rubí y no volví a pararme por Televisa porque dije, pues mis papás. En eso un día acompañé a Dacia, que fue a trabajar en La Rosa de Guadalupe. Y Siri estaba de vacaciones en el consultorio, entonces me dijo, sí, comadrejita, váyase con la señorita Dacia y yo me quedo aquí con los abuelos. Bueno, pues muchas gracias, ya ahí voy con la Dachola. Y lo primero que hizo ella fue presentarme a Javier Esponda, que es el productor ejecutivo del programa. El productor general es el señor Miguel Ángel Erros. Y Dacia, pues como no había dejado de trabajar en todo el tiempo, era hiper, súper conocida en Televisa. Entonces muy linda me presentó a Javier y le dijo, oye Javi, mira, te presento a mi amiga la Chori, bueno, no, a Lucrecia Monge, que no sé qué. Y entonces Javier dijo, ay, sí, mucho gusto. ¿Traes fotos? Y Dacia ya me había dicho, de las fotos que te sacaste para lo de Rubí, llévate para que dejemos algunas. Y esa cosquillita que te entra cuando estudias y cuando ya has tenido la posibilidad de trabajar como actor, no te la quitas con nada. Entonces yo dije, bueno, pues órale, vamos. Llevé mis fotos. Se las doy a Javier, me dice, sí, que no sé qué, y se las dio a alguien más, por favor. Y no. El caso es que las fotos se perdieron. Y en una de esas presentaciones que me hizo Dacia con jefes de reparto, me presenta Jaime Berardo. Precioso mi niño. Y el mismo día que Dacia me lo presentó y le di las fotos, ese mismo día me llamó para invitarme a trabajar en una novela. Y yo, ¿qué? ¿Es verdad? Y Dacia, no es posible, Chori, ¿cómo es posible? Yo me la paso dándome vueltas y vueltas y mira, tú a la primera lo agarraste, qué padre, que no sé qué. Siri se podía quedar con mis papás. Entonces, pues fui y grabé. Fue maravilloso. Y yo decía, por favor, Dios mío, si me toca, pues que sea. Y si no, mejor que ya no me llamen para... porque a Siri se le iban a acabar las vacaciones, ¿no? Y con el tiempo fui aprendiendo lo que les dije en un principio, que siempre iba a ser de las actrices de reparto, las que vienen y hacen poquito trabajo y se van, que tienen 2, 3, cuando mucho 5 llamados y adiós. La mayoría de las veces es de llamado por novela. Jaime Berardo fue muy lindo conmigo y me empezó a dar más chamba. Más chamba, me tocó ser la maestra de la gata, me tocó ser una beata mala que por andar de chismosa, una señora se deja morir, que se llama, en la novela que se llamó De que te quiero, te quiero. Me invitó a trabajar, de momento no recuerdo, pero me dio personajes que eran muy buenos, pero obviamente no de los estelares. Pero cuando amas de verdad lo que haces, te conformas con lo que te den y te das por bien servida. Y un día de la que fui a grabar con Jaime Berardo, me crucé con Javier Esponda. Y le dije, qué gacho, ¿eh? Qué gacho. Me dice, ¿por qué? Le dije, pues ya
¿Cuántos meses pasaron y nunca me invitaste a trabajar? ¿Cómo crees, de veras? Perdóname, ¿cuál era tu nombre? Le dije, sigue siendo Lucrecia Monge. ¿Cómo crees, mija? A ver, ven, vamos a la producción. Me presentó con los chicos de producción y me dijo, en la noche sabrás de nosotros. Y que sí me invita a trabajar. Y que me toca ser la primera vez la nana de la señora protagonista. Y que no me dan un solo llamado, sino me dieron los 3 llamados, porque La Rosa de Guadalupe se graba en 3 días. Por increíble que parezca, son tan picudos los productores y toda la gente del staff, que en 3 días son capaces de grabar un capítulo. Ha habido extranjeros que vienen y no dan crédito, no pueden creer que producciones tan buenas se graben en tan poco tiempo. Y honestamente a mí ese programa me gustaba mucho. Yo era súper devota de la Virgen de Guadalupe hasta que me convertí al cristianismo y aprendí que Dios, por eso es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente y no necesita ayudas. Pero no vamos a entrar en dimes y diretes de mis creencias. El programa a mí, hoy por hoy, de La Rosa de Guadalupe, me gusta. Y ha sido una producción que me ha acogido de manera hermosa. Y aunque no soy protagonista, me han dado personajes que son bien padres, que han sido entrañables. Y hasta la fecha me siguen invitando a trabajar con ellos, cosa que agradezco infinitamente. Entonces, en conclusión, este capítulo y el anterior fueron para darles un poco de mis antecedentes. No los quiero aburrir con mi historia. Estoy muy lejos de ser un ejemplo para alguien, pero estoy muy agradecida con Dios y con las buenas personas que se han cruzado en mi camino. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Les recuerdo que por favor me regalen un like aunque no les guste. Nomás no le digan a nadie que no les gustó, pero ustedes déjenme un like. Y si no quieren escuchar todos los choros, con que se queden 40 segundos me doy por bien servida, porque eso es lo que YouTube nos pide. Muchísimas gracias. Apachurren a la campanita para que les avise de mi próximo video, que ahora sí ya van a empezar a hacer de manera regular. Les agradezco muchísimo por haber estado conmigo. Deseo que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adiós!